Bueno, pues buena tarde y bienvenidas a este segundo webinario organizado por la red Somos Comuneras, que ahora nos contará un poquito más en detalle Mari Carmen. Yo de momento os voy a contar un poco el programa que tenemos para hoy. Vale, como habéis visto, este segundo webinario, titulado La gestión comunal del agua como salvaguarda de futuro, pues está centrado un poquito en tener una visión de la normativa, de la planificación y la gestión de aguas, un poquito ponernos en el contexto histórico y también analizar oportunidades de futuro, ¿no? Desde las comunidades de regantes principalmente, pero también desde otros espacios. Entonces hoy compartiremos la tarde. Un segundo que os lo vuelvo a compartir. Perdonad, es que hoy va bastante lento el ordenador. Ahora. Vale, compartiremos la tarde y la primera parte hablaremos de la ley de aguas y de sus implicaciones para las comunidades de regantes. Hablaremos de la planificación y gestión comunal, de este contexto histórico y cómo estamos en la actualidad a través de la voz de Laura Hernández de la Comunidad de Regantes Históricos del Bohóllo, de Ávila. Y luego ya nos sumergiremos en un par de experiencias de gestión colectiva. La primera a través de Miriam Verdejo, de la comunidad de regantes de Ocho Caños, de Aldea Nueva de la Vera, de Cáceres. Y luego Noelia Márquez nos contará también la experiencia social del agua, de la Mesa Social del Agua de Andalucía. Y luego abriremos una ronda de debate, de diálogo en torno a lo que hemos escuchado. Entonces, bueno, por mi parte nada más, daros la bienvenida desde Entre Tantos y le doy la palabra a Mari Carmen para que pueda contarnos un poco más quiénes estamos organizando este webinario, ¿no? Entre qué grupo de personas comuneras, de mujeres comuneras y preocupadas, estamos organizando este webinario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Bueno, yo quería un poco hablar también de cómo surge el proyecto de Somos Comuneras y a partir de ahí pues también este webinario. Yo tengo la fortuna de incorporarme al proyecto pues prácticamente desde sus comienzos y, bueno, el proyecto se inicia por parte de la Fundación Entre Tantos porque desde ahí se dan cuenta, porque siguiendo determinadas reuniones que hay en diferentes espacios y grupos de comuneros, lo que es la ausencia de mujeres o de la dilución de su palabra en espacios donde se reúnen gente que pertenecen a comunales. Entonces existe una visión crítica ante esto, hacen un diagnóstico, hacen un primer proyecto de investigación con 12 mujeres, eso da lugar a la elaboración de un libro, eso lo cuenta muy bien en un blog que hay desde Somos Comuneras, y a partir de ahí pues se hace el primer encuentro en Madrid, donde bueno, diferentes mujeres, yo además me hago comunera justo también en ese año, y a partir de ahí se hace esta primera reunión y se hace un diagnóstico donde vemos cuáles son pues nuestras inquietudes, nuestros problemas y qué es lo que necesitamos. Digamos que este fue un punto de partida muy interesante y a partir de ahí pues se empieza, digamos, que a tomar mucha más forma lo que es el proyecto de Somos Comuneras. Ha sido muy importante los encuentros estatales, la red Somos Comuneras es de carácter estatal y los encuentros lo que han hecho, que se han hecho uno cada año, el primero fue en Madrid, el segundo fue en Teruel, el tercero en Llanes, en Asturias, y el cuarto en Couso, en Galicia, pues el interés también de poder reunirnos en diferentes eh, territorios donde los comunales tienen una importancia vital para muchas formas de vida y entonces ahí nos hemos puesto, digamos, que voz
y cara muchas de las mujeres que formamos parte de estos comunales. Lo importante también de la red es que nos estamos sintiendo acuerpadas, porque muchas veces nos vemos, digamos que un poco en soledad o no sabemos quiénes son otras comuneras y sobre todo también ha sido un espacio donde nosotros estamos contando qué necesidades tenemos. Este web binario parte también de la necesidad que tenemos en el caso de las comuneras que formamos parte de las redes de regantes de cuestiones como, por ejemplo, normativas o cómo se organizan las comunidades de regantes. Ha sido la participación de mujeres que estamos en comunidades de regantes las que hemos iniciado, digamos que, o le hemos dado cuerpo a este webinario. Y yo lo que os invito es que entréis, quienes queréis saber un poco más sobre Somos Comuneras, sobre el proyecto, que entréis en la página web de la Fundación Entre Tantos, que tiene su apartado, y luego también un blog que es muy interesante. También se han hecho difusiones de cada una de las comuneras a través de cápsulas, de vídeos. Bueno, en los encuentros pues siempre se ha procurado que hubiera presencia de las televisiones locales o de la prensa y todo esto pues también para dar visibilidad al trabajo que estamos haciendo como mujeres en los comunales, que como digo, está muy invisibilizado o se queda muy diluido. Y nada, muchas gracias por vuestra presencia y muchas gracias por invitarme a dar estas palabras. Y con esto pues doy paso a la siguiente compañera. Gracias, Mari Carmen. Qué bonito este repaso, por la trayectoria del grupo, la verdad. Bueno, pues le damos la palabra ya a Laura Hernández, que nos va a hacer esta introducción, ¿no? Sobre esta parte normativa, legislativa y de contexto histórico y actualidad. Pues hola a todas, voy a compartir pantalla. A ver, ¿sí? Ya casi está. Ahora, ¿Sí? ¿Ya se ve bien? sí. Vale, ¿Puedes pues bueno, poner, muchas ya me Laura? conocéis. Laura, si Eh, lo puedes poner a pantalla completa, si puedes ponerlo, sí, como presentación. ya, Ahí, ¿no? gracias. Sí, Pues nada, sé que muchas ya me conocéis, soy Laura Hernández, de la comunidad de regantes de las regaderas Concejo Rollar, en el término municipal de Bollo. Y además también soy miembro de la Asociación de Comunidades de Regantes Históricas del Alto Tormes. Pero bueno, siempre me presento así porque, bueno, estoy aquí por ser comunera, pero como hoy voy a hablar un poco de más cosas, pues voy a hacer un poco un apunte sobre mi trayectoria, sobre por qué yo he logrado estar en la comunidad de regantes de mi pueblo, siendo una comunidad tan, pues eso, tan cerrada y tradicional. Yo llevo, vamos, soy licenciada en ciencias ambientales y llevo más de 20 años trabajando en el tema del agua porque aprobé unas oposiciones de inspectora de vertidos y tuve mi primer puesto en la Confederación del Ebro. Desde ahí me trasladé a la Dirección General del Agua, al Ministerio, y ahora llevo pues, más de 15 años trabajando en el Centro de Estudios Hidrográficos, que es un centro nacional de investigación hidrológica. Y nada, pues voy a intentar de los miles y miles de folios que son todo el compendio de legislación de aguas, pues extraer las cosas que considero un poco más básicas o más relevantes. Yo no soy abogada, quiero decir que no tengo un conocimiento de legislación profundo y de... Pero bueno, sí que, oye, pues de usarla sobre todo como comunera, pues es donde más al final vas más aprendiendo. Comenzando un poco por la normativa histórica, pues es que a mí me llama la atención que el primer código de aguas escrito del mundo, pues así fue en España, que fue, bueno, hubo varias leyes, pero al final como el primer compendio importante fue en 1866. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre pues porque hay escasez de agua. O
Somos pioneros porque ya tenemos que llevar muchos años pues sabiendo gestionar y sabiendo cómo organizarnos. También somos pioneros en presas, somos yo creo que el país del mundo con más presas por metro cuadrado. Tenemos más de 1.300 grandes presas, solo Canarias tiene más de 100 y luego además tenemos más de 50.000 pequeñas presas o azudes. ¿Qué ocurrió con esta primera norma? Pues era una norma que la llamaron muy conservadora. ¿Por qué? Porque lo que trató es de todas las costumbres y todas las cosas que ya había, darles una forma escrita. De manera que los tribunales de aguas que existían, se respetaban las normas que tuvieran. Eso sí, empezaba ya a decir, vamos a gestionar esto con un interés público porque es un bien común. Entonces, en ese momento ya se establece aguas públicas y aguas privadas, que las privadas son solamente las aguas pluviales que caen en tu finca y que tú no puedes hacer más que usarlas, pero sin retenerlas. Ya establece que se necesita cualquier autorización para cualquier obra que vaya a retener el agua. Y ya se establece que necesitas una concesión para extraer el agua de los cauces. Y también las servidumbres de paso que conocemos. Esta ley ha estado vigente durante más de 120 años, es decir, que fue una ley pionera y muy robusta. Después, en el 85, ya se hizo la nueva ley de aguas, pero que esta ley, la siguiente ley, duró mucho menos. Ya entraría lo que es la normativa actual de agua. Entonces, aquí he intentado un poco ver todas las principales normas que tenemos. Con la entrada en la Unión Europea, pues hubo que adaptarse a la normativa de la Unión Europea. ¿Qué es la normativa? Pues la Directiva Marco de Aguas. Esta directiva es una directiva muy importante porque es la que establece todo lo que tienen que cumplir todos los países de la Unión Europea y todos tienen que hacerlo igual y a la vez. Para eso se estrenó la nueva Ley de Aguas, que es la que tenemos vigente actualmente, que es la Real Decreto Legislativo 1/2001. Los reglamentos que ya teníamos de dominio público hidráulico y administración pública siguieron vigentes con algunas modificaciones para adaptarse, pero también hubo que crear un nuevo reglamento, el de planificación hidrológica, que se traslada todo lo que desde la Directiva de Marco de Aguas, pues nos obligaba a incorporar como nuevo. Y por último, se creó también en el 2007, que ha sido actualizado ahora en 2024, un sistema para pues, calcular todos los volúmenes de agua, que le llamamos de caudalímetros. Y nosotros, como ciudadanos, estamos obligados a conocer toda esta normativa y además el no conocer toda esta normativa no nos exime de su cumplimiento. Con lo cual, pues tenemos todos que ser expertos en todo, no solamente en agua, claro. Ahora me voy a centrar ya en lo que sería la ley de aguas y, bueno, pues un poco los conceptos básicos, ¿no? Dominio público hidráulico. ¿Qué es el dominio público hidráulico? Pues el dominio público hidráulico es todo lo que un cauce hasta el nivel normal de máximas crecidas se inunda. Eso es público. Eso puede hacer cualquiera y eso la Confederación es absolutamente la que tiene todas las normas que regular y cualquier cosa que tú quieras hacer ahí tienes que pedirles permiso. Una vez que ya no estás en cauce, lo que tenemos son el dominio privado, o sea, los terrenos. Si tú tienes una finca pegada a un río, tienes que dejar siempre, en primer lugar, 5 metros de servidumbre de paso para que cualquiera pueda pasar por ahí. También esto ocurre en la playa. Y luego tienes una zona de policía, que son 100 metros, y en esos 100 metros, en principio, no se puede construir, y en principio cualquier actuación que quieras hacer, poner, yo qué sé, una vaquería o construir un uso recreativo, tienes que pedir una autorización. Y en función, sobre todo, del riesgo de inundaciones, pues se te concederá o no se te concederá. ¿Cómo se organiza una confederación hidrográfica? Pues una confederación hidrográfica en el fondo es como una comunidad de regantes. Tienes su presidente y una junta de gobierno. En la junta de gobierno están representados un mínimo de 3 vocales de usuarios. Imaginaros cuántos usuarios puede haber en una comunidad de regantes. Y de todos los usuarios, perdonad, de la comunidad de regantes, solo 3. ¿Quiénes van a estar? Pues van a estar las grandes eléctricas, van a estar las grandes presas y no va a haber ninguna pequeña comunidad de regantes jamás.
Pero vamos, que tampoco ni siquiera vamos a estar en el siguiente escalón. El siguiente escalón es el de las obras hidráulicas, porque ¿qué es lo importante? Pues las obras hidráulicas. Para empezar, ¿por qué? Pues porque es algo que yo invierto y hago una obra, pero luego voy cobrando a los usuarios para esa amortización. ¿Qué organismos tenemos? Pues tenemos la Junta de Obras, que es la que se crea para hacer la obra y hasta que termina. Y una vez que hemos terminado la obra, tenemos la Junta de Explotación, que es la que se va a encargar de esa unidad de terreno, la que es la unidad de la obra hidráulica más toda la zona que se va a regar, gestionarla. En realidad son como una división que tienen las confederaciones de grandes cuencas. Por ejemplo, el Ebro pues son 18 juntas de explotación, ¿vale? Dentro de esa junta de explotación puede que tú tengas tu tierra, pero si no está unida a esa obra hidráulica, no cuentas, no estás, ¿vale? No puedes formar parte ni del censo de usuarios para poder estar en algún momento dentro de la junta, ni tampoco puedes opinar ni proponer sobre la gestión de los embalses. Luego, de todas esas juntas de explotación, se hace un subconjunto que es la asamblea de usuarios, en el que al menos tiene que haber 2 personas por cada junta de explotación. Y también van a estar todas las administraciones, van a estar las comunidades autónomas, va a estar el ministerio. Y de esa asamblea de usuarios, a su vez, se hace otra subconjunto más pequeño, que es la comisión de desembalse, que es la que va a decir cuánta agua va a haber en cada embalse, cómo se tiene que vaciar, cómo es la regulación. Y todo esto se va a traducir en qué? En que cada año va a tener esa comisión de desembalse de publicar los caudales que va a haber disponibles, porque están totalmente tasados, y tú con eso, si eres un usuario de esa obra, vas a poder decidir si siembras o no siembras, pero ya vas a tener una información de antemano. Si tú no estás en ninguna de esas obras hidráulicas, no vas a tener esta información. No vas a saber si en algún momento te van a cortar el agua o no te la van a contar. De manera como que ellos garantizan que si tú tienes una obra hidráulica, vas a poder estar como garantizado. Y si no la tienes, pues a tu suerte. Bueno, ya entrando un poco en los usos, pues los usos comunes, que sería el uso común que cualquiera puede realizar, pues es beber, bañarse y abrevar el ganado, pero abrevar el ganado sin una goma negra de estas que sale del cauce, solamente que las vacas se acerquen a beber. El uso privativo, cualquier otro uso, es decir, el abastecimiento, el uso agrario, la energía hidroeléctrica, todos esos son usos privativos y para cualquier uso de esos vas a necesitar una concesión administrativa, ¿vale? Que tú tengas una concesión no te va a garantizar que tengas el caudal. O sea, solo te garantiza que puedes usarlo si es que lo hay disponible. Si no lo hay, no vas a poder, a pesar que tú tengas una concesión, usar ese agua. Y bueno, siempre hay una orden de preferencia de usos en el que se supone que lo principal es el abastecimiento y que todos los demás van detrás. En realidad se supone que el uso agrario está por encima de la energía, pero no suele cumplirse. Ya centrándonos un poco en las comunidades de usuarios, pues cualquier toma sea de agua superficial, es decir, de un arroyo, de una garganta, de un río o también de un acuífero, es decir, cualquier pozo, tiene que constituirse los usuarios en comunidades de regantes. Por pocos que sean, o sea, que decir, aunque sean 2, 3, 4, tienes que constituirte. Luego, cada confederación hidrográfica, para los que son muy pocos regantes, tiene establecidos unas normas más simplificadas. Pero eso ya depende un poco de cada confederación. Por ejemplo, imaginaos, hasta 15 usuarios, pues tienes que hacer las mismas cosas, pero te simplifican un poco las exigencias. Muchas veces obligan a unirse en otra supercomunidad de usuarios los aguas subterráneas y las aguas superficiales juntos, porque claro, hay una interacción entre ambos y tienen que organizarse. ¿Para qué? Para que la gestión del recurso pues sea, en teoría, la más óptima. ¿Qué tiene que hacer cada comunidad de usuarios? Pues lo más importante es redactar unos estatutos o ordenanzas en los que debe incluirse todo lo que, pues eso, las normas de riego, cómo se van a hacer los turnos de riego, cómo van a ser la comunidad de regantes, cómo va a ser los cargos que van a tener,
las áreas y todo eso se le manda al organismo de Cuenca para que lo apruebe. Varias comunidades de regantes, la ley permite que se unan en una comunidad de general y también poder crear una junta central de usuarios que agrupe no solamente a comunidades de regantes. Estas dos cosas suelen interesar mucho a las confederaciones. ¿Por qué? Porque se ahorran el tener que hablar con mucha gente. Si tú te agrupas en estas cosas que te permiten de comunidad general y junta central, pues ya solamente tengo que hablar con uno y luego ya que entre ellos se las apañen. Y luego también indicar, que esto mucha gente no lo sabe, que las comunidades de usuarios tienen un carácter de corporación de derecho público, es decir, como si fuera un ayuntamiento. Tienen la misma categoría ante la ley y los mismos beneficios y obligaciones. Por ejemplo, tú puedes, como una comunidad de regantes, hacer una expropiación forzosa. Tú puedes crear tus propias servidumbres. Por ejemplo, yo tengo mis acequias y quiero una servidumbre de paso para poder, pues eso, limpiarla, acceder. ¿Qué cosas también se pueden hacer que, pues, como en nuestra zona estamos empezando? Si tú cobras a tus comuneros, pues una vez al año, eso lo puedes hacer igual que el IBI, vía con el organismo de recaudación autónomo de tu comarca, y ellos te recaudan, pues a través de ellos, ese pago que tienen que hacer los comuneros. ¿Qué más puedes hacer? Si un usuario no paga, tú puedes exigir por vía administrativa, igual que lo hace Hacienda, y puedes prohibirle el uso del agua en tanto no pague. De manera que una comunidad de regantes es un ente, pues eso, de derecho público. Esto es algo muy importante que no siempre se sabe. ¿Cómo es la composición obligada de cada comunidad de usuarios? Pues tiene que haber una junta general o asamblea, tiene que haber una junta de gobierno y tiene que haber como mínimo uno o varios jurados. Esto muchas veces no se hace, pero es obligatorio. O sea, todas las comunidades de regantes tienen que tener al menos un jurado. Todos los acuerdos de la Junta General y de la Junta de Gobierno son ejecutivos, es decir, lo que se acuerde se debe y se tiene que ejecutar, ¿vale? Y de nuevo, como es una entidad de derecho público, pues con la ley del régimen jurídico general para toda la administración. ¿Cómo tienen que ser los procedimientos? No exige nada. Dice que aunque sean públicos y verbales, según la costumbre de la comunidad de regantes, ya es ejecutivo. No hace falta más formalidades. Y bueno, hasta aquí yo, los apuntes un poco que yo había pensado de entresacados de lo que sería la comunidad de regantes en lo que marca la ley. Luego, también quería un poco explicar lo que significa la policía de aguas, porque igual que tenemos ahí unos derechos, pues tenemos también unas obligaciones. Y es que dentro de las confederaciones hidrográficas están los agentes medioambientales, que tienen el carácter de autoridad pública. O sea, aunque no lo parezca, pueden sancionarte. No necesitan ir de la mano del SEPRONA. Suelen ir con el SEPRONA porque les da como más valor, porque el SEPRONA la gente les reconoce y a los agentes medioambientales no, pero en realidad también pueden sancionarte. Y luego está la guardería fluvial, que esos son los que sirven de apoyo, que ellos sí que no tienen la potestad de sancionadora. Pueden entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso. Eso depende un poco de cada confederación. Hay confederaciones que no les parece bien y que suelen avisar, oye, es que vamos a ir a inspeccionarte, y otras confederaciones que sí que utilizan esto, lo de sin previo aviso. ¿Qué tienen que hacer? Pues eso, estar al tanto de que cumples con tu concesión y que no te estás saltando las normas. Estar al tanto de que, por ejemplo, controlar los caudales, de que tú no estás detrayendo más caudal, y para eso llevan en el coche todos unos aforadores para poder medir en cualquier momento el caudal de todas las acequias. Si haces una obra, tienes que avisarles cuando vas a hacer la obra, porque ellos tienen que estar vigilando mientras estás ejecutando la obra. Y bueno, cualquier cosa, o sea, quiere decir que ellos están vigilando constantemente los ríos y los arroyos. ¿Qué más me quiero contar? Pues las infracciones, que esa es la siguiente parte después de la vigilancia. Eh, ¿Qué es una infracción? Pues cualquier cosa que no cumplas, que establezca la ley, lo que ellos consideren que es un daño para el dominio público,
pues puede ser, por ejemplo, que hagas una corta de árboles. Por supuesto, derivar aguas en una concesión, ya sean superficiales o subterráneas, incumplir con las normas que te han establecido en tu concesión y cualquier cosa de estas puede significar la caducidad o revocación de tu concesión, ¿vale? La extracción de áridos, esto suele ser algo muy común hasta ahora, el sancionar, porque la gente está acostumbrada a ir al río y a coger un poco de arena. Pues esa costumbre de voy al río y coger un poco de arena, pues ahora requiere, bueno, desde hace tiempo, pero cada vez lo endurecen más el que pidas una autorización, que te van a decir que no. Y bueno, pues las infracciones no son escasas. Son desde 10.000 euros si es una infracción leve, que ya os digo que menos de 3.000 euros no suelen nunca poner de infracción, y hasta 1.000.000 de euros. Hasta aquí sería como la ley básica, ¿vale? Y ahora voy a centrarme un poquito en extraer algunas cosas del reglamento de dominio público, que sobre todo ahí lo que voy a contar es de las concesiones, ¿vale? Cuestión general. Para poder solicitar una concesión, tú tienes que ser el propietario de las tierras, ¿vale? Si no eres el propietario de las tierras, en algunas ocasiones sí que te dejan pedir una concesión, pero tiene que ser que haya un interés general y que al menos la mitad de los propietarios de las tierras sí que estén de acuerdo. Si además es en caso de aguas subterráneas, te dejan solicitar antes de pedir la concesión un permiso para investigar si hay agua subterránea, ¿vale? Tienes 2 años para investigar y si resulta favorable, en menos de 6 meses tienes que solicitar la autorización. Es decir, que no puedes decir he investigado y me está ya saliendo agua del pozo que he hecho para investigar y aquí me quedo, sino que estás obligado en 6 meses a solicitarla. ¿Cómo es el procedimiento? Pues es una solicitud ante el organismo de cuenca. Cada confederación hidrográfica tiene colgados en su página web los modelos, ¿vale? Es una hoja de solicitud estándar y lo que pasa es que tienes que preparar muchos papeles para tu concesión. ¿Qué tienes que preparar? Pues en primer lugar, un poder notarial, en el caso de que sea persona jurídica, es decir, las comunidades de regantes tienen que hacer su poder notarial. Si eres solamente unos poquitos usuarios o tú solo, no lo necesitas. Y luego, súper importante, acreditar la titularidad de los terrenos. Y te van a pedir todo esto. Te van a pedir las escrituras. Te van a pedir un certificado del registro de la propiedad. Te van a pedir un certificado de catastro. Y en el caso de las comunidades de regantes, te van a pedir el acuerdo de la asamblea para iniciar ese procedimiento y la relación de todos los comuneros con sus superficies. Además, te van a exigir un proyecto de obras, porque claro, si consideran que si tú haces una concesión, vas a hacer una obra, con todos los planos parcelarios de la zona regar, un estudio de seguridad y salud y un estudio agronómico suscrito por un técnico competente, que ese estudio lo que va a decir es la dotación de agua que tú vas a requerir para ese regadío y para esas plantaciones que vas a hacer. Y además, todo esto lo tienes que hacer con certificado electrónico, porque ahora estás obligado a comunicarte con la administración con un certificado electrónico. Todo muy fácil. La tramitación, pues es un proceso largo, 18 meses tienen para contestarte y no se considera silencio administrativo. Si no te contestan, no es que te hayan autorizado. Yo llevo con una mía personal miles de años, desde el 2007. Se publica esto en los boletines oficiales de la provincia y del Estado. Se tienen que pedir informes a las comunidades autónomas, a la abogacía del Estado, a las consejerías y con todos estos informes después se publica un trámite de audiencia. Pues lo de siempre, ¿no? Si alguien no está de acuerdo, si solicitas más de 8 litros por segundo de caudal se hace como concurrencia y entonces pueden presentarse varias personas o varias entidades a solicitar la misma concesión y se le concederá al que digan ellos que es el más eficiente con el uso del agua. Y bueno, pues si ya por fin hemos logrado que nos den nuestra concesión, va a haber unos datos que son para todas comunes y muy importantes, porque son invariables y no te vas a poder salir de lo que te han concedido.
La finalidad para qué destinas el agua, si es para mover un molino, es para mover un molino. Y tú no puedes coger el agua de ese molino porque ya no se está usando y regar las huertas que hay detrás. No, la finalidad es única. El plazo por la que te la conceden, el caudal máximo instantáneo, el volumen anual, la superficie regable en hectáreas. Y esto también es muy importante, porque no puedes decir, ay, mira, es que esta agua, estos predios, estas huertas no las están usando, me las voy a llevar para estas otras que sí tienen interés en regar. No, está tasado. Y si tú te sales de las parcelas que has dicho, estás ya cayendo en una infracción y va a haber una multa. ¿Vale? Y a todo esto le sumamos el que tienes que cumplir con el caudal ecológico, que eso lo explicaré un poco después. Es decir, que tú no vas a regar siempre que quieras, sino que vas a regar si hay agua y ese agua te la va a marcar, entre otras cosas, el caudal ecológico que tú tienes que dejar siempre. ¿Vale? Otro dato importante que te suelen poner en las concesiones, y si no, os lo cuento porque es muy importante que lo sepáis, nunca puedes detraer más de la mitad del agua que está corriendo en el cauce. En cuanto un guarda ve que tú no estás dejando la mitad, tienes una multa. Y lo tiene que ver muy claro. No vale que le digas, es que mire, es que se está filtrando entre las piedras. No, no. Tú me haces unas compuertas y que yo vea que la mitad del agua va para el río y que la mitad lo estás cogiendo tú. Aunque la mitad de que cojas sea menos que el caudal que tienes concedido, da igual, tú nunca puedes coger más de la mitad. Es decir, si tú tienes concedido 100 litros, por el río solo están pasando 100 litros, tú vas a poder coger 50, porque siempre tienes que dejar que la mitad del agua corra hacia aguas abajo. Una vez que tienes tu concesión, esto se va a inscribir en un registro de aguas, que es un registro público donde se escriben de oficio. Eso no lo tienes que hacer tú, lo hace la Confederación. Es importante que sea público porque te pueden pedir un certificado y es el único sitio donde se queda registrado para siempre que tú has tenido esa concesión, ¿vale? ¿Cómo es la renovación? Pues en principio tienes que renovarla, solicitarla a los 5 años antes de que se te caduque, ¿vale? Y en este caso, pues la Confederación pues revisará si está acorde con el actual plan hidrológico o si ya no lo está. ¿Qué pasa si yo estoy usando mi agua antes de la entrada de la ley 1/2001? Pues yo tengo que regularizar mi situación mediante un acta de notoriedad. Esto se habla mucho porque fijaos que desde la ley que hablábamos antes de 1866, ahí ya salió por favor, todo el mundo tiene que sus concesiones solicitarlas y regularlas. Para eso tenías que ir al notario, el notario daba fe de que tú estabas regando, que llevabas más de 20 años regando y con eso ya podías ir a la Confederación, darle los papeles y te dan una concesión. Esa concesión como máximo son 75 años. Es decir, que si la ley entró en vigor el 1 de enero del 86, el 1 de enero del 2061 se van a caducar las concesiones de aguas. ¿Y qué ocurre si yo no he regularizado mi situación en estos 120 años que me han dado para hacerlo? Pues que ya no puedes. Es decir, tienes que solicitar una nueva concesión. Y esto es un trámite muy difícil. ¿Por qué? Porque ahora estamos en una situación de concurrencia con, pues eso, con los intereses económicos, con las hidroeléctricas, con los grandes campos de regadíos intensivos. El consejo que yo doy es que antes de intentar una nueva concesión, intentes buscar si logras encontrar algún papel que acredite que en algún momento tuviste una autorización, porque por ahí es mucho más fácil que el decir una concesión nueva desde el principio, que vas a estar pues muy a la merced de lo que consideren. ¿Cuándo se modifica una concesión? Pues cualquier obra o modificación que tú quieras hacer, dices, pues quiero cambiar el punto de la toma en el cauce, quiero arreglar mi azuz, cualquier cosa puede ser motivo de modificación. Cuando se considera que es una modificación, te pueden cambiar las condiciones. Siempre te están diciendo las confederaciones, tú pídeme una modificación, yo te puedo bajar el caudal concedido. ¿Por qué? Porque es lo que están deseando. Esto es un juego de cartas
Entonces, cuanto más cartas tengan ellos y menos tengan los demás, más agua pueden manejar. Si la confederación piensa que no estás cumpliendo lo establecido, también se puede modificar, a petición nuestra, por supuesto, y porque tengas que adecuarte con el plan hidrológico. Causas por las que se extingue una concesión: por terminar su plazo, por incumplir lo establecido y por estar más de 3 años seguidos sin explotarla. En cuanto a la confederación se supone que detecta que llevas 3 años, se inicia un expediente de caducidad de la concesión, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo de cómo veáis cómo funciona. Quiero decir que yo, ¿por qué empiezo este? Pues porque voy andando tranquilamente por la plaza del pueblo, me da por mirar en el tablón de anuncios y yo veo en el tablón de anuncios que pone el nombre de mi abuelo, Evaristo Sánchez. Y yo digo, ¿qué hacía ahí? O sea, ¿qué hacía ahí mi abuelo que murió en el 78 puesto su nombre en el tablón de anuncios? Entonces, quiero decir que la única información que van a hacer es una publicación en el boletín del Estado o en el boletín de la provincia. Ponerlo en el tablón de anuncios y allí tú te las apañes. De esta manera y con este procedimiento, solamente en el Duero han extinguido ya más de 2.000 concesiones. Es decir, que si tú no estás atento y si tú no estás mirando los tablones de anuncios de tu ayuntamiento, pues se han caducado y se seguirán caducando muchas concesiones. Porque lo que os digo, que en cuanto el guarda fluvial detecta que no se está usando, intentar iniciar este trámite. Por lo mismo de antes, yo quiero más cartas para mí y menos cartas para los usuarios. Sí, pues esto que es verdad. Cuando se inicia esta notificación, es verdad que tú tienes ahí, decir, perdona, pues tienes un trámite de audiencia en el que puedes realizar las alegaciones para decir, no es verdad que no lo estoy usando, no es verdad que lleva 3 años ininterrumpido, las que consideren. Pues para repararlo y lograr una nueva concesión o no logres pararlo y pues te la caduquen, ¿vale? Ahora quería explicar un poco, de una manera un poco práctica, lo del caudal ecológico, porque es algo que yo creo que muchas no estáis conocedoras y es algo que nos marca mucho, ¿vale? Esto es nuestra cuenca, ¿vale? La de donde estamos nosotros situados, la del Alto Tormes. Son 48 municipios en total, todos estos cada uno es un municipio. Son más de 1.400 kilómetros cuadrados y quieren que todos nos pongamos de acuerdo para que en el punto central, ni siquiera es al final de la cuenca, pase por ahí siempre menos de 300 litros por segundo. Y esto lo tienes que saber tú también como usuaria, sin que nadie vaya y te lo cuente. Tú tienes que saber que hay un plan hidrológico en el que dice que todos vosotros, que tampoco lo dice ni siquiera en el plan hidrológico, tenéis que hacer para que por ahí pase eso. ¿Qué pasa si no pasan 300 litros por segundo? Pues pasa que no puedes regar. Y si riegas, es una multa, porque el caudal, si baja de 300 litros, en nuestro caso, que en cada río está regulado cuál es el caudal y el punto, esas dos cosas las publican dentro del plan hidrológico, pues no puedes regar. Así que, ¿cómo tenemos que regar en este país? Pues tenemos que regar mirando el móvil, sabiendo en qué sitio de la página web de la Confederación están publicados los caudales instantáneos, qué estación de afueros tenemos que medir y cuál es el caudal que ponen en la planificación. Ahora voy a pasar a contar la Directiva Marco de Aguas. Esta directiva es lo que más importa a los técnicos y a los políticos. ¿Por qué? Laura, te comento, tienes un par de minutitos, ¿vale? Vale, intentaré ser más rápida, Laura, digo Verónica. Esto es lo que les interesa a todas las confederaciones y a todos los políticos. ¿Por qué? Porque es lo que les examinan a ellos, ¿vale? ¿Qué tienen que lograr? En el año 27, que está a la vuelta de la esquina, el buen estado de todas las masas de agua. Las masas de agua es un conjunto puede ser un tramo de río, puede ser varios ríos juntos, que estén en un buen estado químico, hidromorfológico, es decir, que no haya presas, que haya bichitos, biológico. Y si no está en un buen estado, yo tengo que pedir unas medidas. Y si hay presiones, que las presiones es pues que haya un vertido, que haya un regadío, todas esas presiones tengo que intentar eliminarlas para lograr el buen estado.
veis estos gredos y, bueno, las verdes sí que las cumplirían, pero si todos los demás colores no lo cumplen, con lo cual tiene que actuar algo la Confederación para lograrlo. Todas estas actuaciones son, pues, las aguas residuales, el abastecimiento, los nitratos, no son en cosas que nosotros nos reviertan como usuarios de regantes. Son cosas para lograr que esté mejor la calidad del río y cumplir con la Unión Europea. ¿Qué quieren hacer? Pues lo habéis escuchado. O sea, ahora queremos que los ríos sean ríos conectados. Queremos bien que o haya azudes, o sea, es decir, escalas de peces, o queremos eliminar los azudes. Y el objetivo es que en el 2030 tiene que haber 3.000 kilómetros de ríos en España conectados. El reglamento de planificación es la única manera que tenemos los ciudadanos de participar. Esto es como las elecciones en democracia. Tú en la democracia tienes una vez cada 4 años la opción de poder decir tu opinión y aquí es una vez cada 6 años cuando te dicen, no, yo estoy publicando este plan hidrológico. Este plan hidrológico es la ley. Tú contra esa ley que se publica cada 6 años no puedes hacer nada. Cualquier cosa que estés en desacuerdo es ir a un tribunal, porque es una ley que lo está sacando. Es súper importante, porque en estos planes es lo que dicen cuánta agua va a tener cada zona, cuál va a ser el caudal, qué cosas se van a poder hacer y qué no, cuáles son los caudales ecológicos. De manera que, como comunidades de regantes y usuarios, deberíamos saber de estos planes y poder participar en ellos o participar en ellos. ¿Cuántos planes ha habido? Pues desde que hemos entrado en la Unión Europea ha habido lo que llaman ciclos de planificación. El primero 2009-2015, 2016-2021, actualmente estamos en el 2027, pero es que ya ha iniciado el proceso de participación del cuarto ciclo, ¿vale? Se publicó en diciembre de 2024 y tenemos hasta el 20 de junio de 2025 para iniciar el trámite de decir estoy interesado y quiero participar. Este es un poco el esquema de participación. Ahora estaríamos en el punto de documentos iniciales, luego sería el esquema de temas importantes, redactarían el plan hidrológico. Aquí tienes otro periodo de poder participar, pero en realidad ya está redactado, con lo cual hay poco margen. Evaluación estratégica y por fin lo aprueban y otra vez otros 6 años con eso en el plan hidrológico. Y ya lo último que quiero contar es la orden de caudalímetros, ¿vale? Que la orden de caudalímetros, aunque nació en el 2007, han vuelto a sacar una nueva en el 24 y lo que obliga es que cualquier detracción de agua superficial o subterránea tengo que poner un caudalímetro y ese caudalímetro además con la nueva ley tiene que ser electrónico, es decir, se tiene que almacenar de una manera automática. Los costes, pues son entre 1.000 y 6.000 como mínimo. Está obligado todos los titulares, los ayuntamientos, las comunidades de regantes, un pequeño particular que tenga su casita en el campo y tienen que instalarlos, mantenerlos, almacenarlos digitalmente, enviárselos al organismo de Cuenca y además tener un mantenimiento y control por una empresa certificada. Esta es la última vuelta de tuerca que tenemos en la mesa. Y nada más, que bueno, cualquier duda o cosa que tengáis, que me podéis escribir a mi correo electrónico y preguntarme. Y bueno, espero haberos dado una ligera pincelada sobre la normativa que nos rodea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Madre mía, es más complejo yo creo que de lo que todas nos imaginábamos, ¿no? Ya, En sí lo cuanto a es. trámites y demás, ¿no? Vale, voy a poner así muy brevemente, porque el momento de las preguntas la vamos a dejar para el final, ¿vale? Solo quería compartir, a ver si puedo, eh, a ver, una imagen, a ver si puedo ponerlo, que no estoy segura de que pueda compartirlo de esta manera. A ver, vale, os lo vuelvo a poner desde cero. Vale, si nos quieres comentar, Laura, porque lo estáis viendo, ¿verdad? No te escuchamos, Laura, que tienes el micro apagado. Laura, tienes el micrófono apagado, no te escuchamos. Pues no, que me decía que esta es la última recuperación que hicieron en la Vera de una regadera, que ahora nos lo contará Miriam, y yo que me sorprendió mucho que fuéramos la mayoría mujeres,
Y Miriam decía, sí, 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 aquí siempre somos mayoría mujeres. Y decía, jo, pues yo no estoy acostumbrada a esto. Y nada, que fue un día estupendo. Gracias, Laura. Mari Carmen, no sé si querías comentar algo antes de que pasemos a la... Si tenemos preguntas concretas al final o podemos preguntarle ahora algo a Sí, os Laura. iba a pedir que las guardemos para el final, para que todas las ponentes tengan el mismo tiempo, ¿vale? Si os parece. Vale, pues damos paso a Miriam. Miriam primero. Un segundito, ¿eh? Que estoy colocando aquí. Perdonad. Perdonad. Vale, pues escucharemos primero la experiencia de Miriam Verdejo, vocal de la comunidad de regantes de Ocho Caños de Aldea Nueva de la Vera, de Cáceres. Y luego seguido escucharemos a Noelia Márquez de la Mesa Social del Agua de Andalucía, como dos experiencias con las que queremos compartir un poquito el trabajo que se está haciendo también y un poco la mirada de futuro. Gracias a las dos. Miriam. Pues buenas, me da mucho gusto, la verdad, estar aquí con vosotras. No he tenido así mucha oportunidad de compartir y porque por falta de tiempo principalmente. Pero vamos, ahora escuchando a Laura todavía digo, madre mía, vaya lío que tenemos aquí preparado con estas normativas. Pero bueno, vamos allá. Bueno, voy a contar, es que acabamos de recibir una comunicación de la Confederación pidiéndonos justamente, solicitándonos una modificación. Entonces la tenemos ya liada. Pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, os voy a contar. Bueno, primero, yo soy, vamos, vivo en Aldea Nueva de la Vera, pero yo soy de Plasencia, llevo viviendo ahí desde el 2005 que compramos una finca comunitariamente. Entonces, mi primer encuentro con la, vamos, no con la comunidad de regantes, sino con el agua comunal, que no sabía ni que era comunal. Bueno, pensaba que era comunal, pero de tres personas, no pensaba que hubiera todo detrás. O sea, porque claro, cuando llegas a un pueblo y cuando compras una finca no te explican todo lo que es la comunidad de regantes y mucho menos todo lo que nos ha explicado Laura, claro. Entonces uno va aprendiendo uno va aprendiendo poco a poco, ¿no? Y, y bueno, pues eso, pues al principio no sabía ni que había que pagar cuotas y ni que nada, hasta que alguien te dice, oye, que tienes que pagar cuotas, llevo 5 años sin pagar, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Y vas diciendo. Entonces mi implicación ha ido creciendo, creciendo cada vez más y bueno, pues ahora este año por fin no, me he liado y estoy en la directiva como vocal, pero bueno, y eso, y me he metido en un buen barro. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, la comunidad de regantes Ocho Caños es una comunidad que reúne a todos los regantes de Aldanueva, porque ahí, como decía Laura, normalmente las comunidades de regantes solo con una toma, pero es que la comunidad de regantes de Aldanueva se constituyó allí por los años, o sea, se hizo el acta notarial por los años, el año 69 y eran 171 tomas. O sea que claro, lo hicieron todo conjuntamente para no tener que hacer por tomas, y entonces lo hicieron muy bien, la verdad es que en ese sentido lo hicieron muy bien. Pero bueno, 171 tomas, os hacéis idea de que en Aldanueva de la Vera hay dos gargantas y cada una pues tiene muchísimas tomas. Entonces, bueno, uno piensa que como es un derecho tradicional ya tiene derecho para toda la vida. Pues no, no, no. Entonces, bueno, pues el caso es que después, afortunadamente, cuando hubo la modificación, pues en el o sea, después sí se actualizaron las concesiones y se hizo el censo, pero ahora nos piden que no se solicitó en esa época, como se había reducido bastante el volumen, no habíamos hecho la solicitud de modificación, entonces es lo que nos están pidiendo, lo que nos están pidiendo ahora. Bueno, lo que quería decir es que con todas esas tomas os imagináis pues la implicación que tiene dentro del pueblo, ¿no? O sea, prácticamente medio pueblo pues tiene una huerta, tiene una finca que se riega en Aldanueva de la Vera, o sea que hay una importancia social muy importante, o sea, hay un impacto social muy importante y un desconocimiento también general bastante importante. O sea, como estaba diciendo Laura, porque es que nadie sabe nada, pero nadie te explica nada tampoco, ¿no? O sea, solo cuando te vienen a pedir, entonces tienes que empezar ahí a buscar cosas y a ir resolviendo. Pero, pero bueno, entonces, eh,
yo quería hablaros, aparte de la comunidad, o sea, quería hablaros de dos proyectos que me parecen muy importantes, aparte de todo el impacto que tiene el surtir a la gente de agua, ¿no? Y de regar las fincas y de regar todo. La comunidad de regantes Ocho Caños tiene dos proyectos que me parecen muy interesantes y que además, bueno, pues van a ir un poco a justificar el que se pudieran hacer concesiones si los de la Confederación tuvieran un poquito más de cabeza de cara a un mantenimiento pues ecológico, ¿no? de la zona y además con previsión de futuro. Entonces, estos dos proyectos son el de recuperación de regueras tradicionales, juntamente para infiltrar el agua, y el otro es la creación de la utilización de las pesqueras tradicionales para hacer bosques, digo, cortafuegos productivos. Entonces, en el primero es, después también querría hablaros, bueno, un poco de cómo está la participación en la organización de comunidad de regantes, pues que ha cambiado mucho desde sus inicios cuando se formó, y después la participación de las mujeres, a ver si me da todo tiempo, pero bueno, voy a hacerlo todo muy reducido. Como no sé el conocimiento que tenemos de todos los que estamos de lo que es una pesquera y de lo que supone, pero bueno, de cara a la recuperación del proyecto de agua, nosotros iniciamos este proyecto a imitación, o sea, siguiéndole un poco a la gente de Granada, a las comunidades de regantes de la Sierra de Granada, pues que estaban haciendo todo un proceso de recuperación justamente para infiltración de agua, ¿no? Entonces se le invitó a un encuentro al que era presidente y todavía sigue siendo, ¿no? A Chuchi, y entonces a partir de él cuando vino, pues mira, en Granada están haciendo esto, esto tenemos que hacerlo aquí, y entonces, bueno, pues eso sería pues hace como 5 o 6 años, y entonces empezamos un poquito a hacerlo, porque en Aldea Nueva pues existe, o sea, se siguen utilizando mucho las pesqueras de abajo, o sea, las pesqueras que son acequias, las de abajo, las del pueblo, las cerca del pueblo, las de las huertas, pero las de la sierra han dejado de utilizarse. Y justamente ahí es donde está la importancia de recuperarlas. ¿Por qué? O sea, porque tradicionalmente las pesqueras de la sierra se utilizaban en primavera, se metían ahí para regar los prados, o sea, tenías hasta junio o algo así, hasta junio metías todo el agua ahí a todo tren en todos los pastos, los pastizales, para que los pastizales se llenaran de agua, y después ya en el verano pues se utilizaba para las pesqueras de abajo del pueblo, en las huertas y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué se estaba haciendo pues con regar, o sea, infiltrar todo ese agua, todo ese agua en primavera? Pues que, vamos, en primavera y en invierno también se metía. Entonces estabas haciendo que se infiltre el agua, y entonces estás haciendo que después más adelante en el verano pues pueda ir saliendo al río, ¿no? Entonces, porque al infiltrarse el agua, lo que estás haciendo en realidad es enlentecer la velocidad de caída del agua. Cuando llueve, pues si no se retiene, pues el agua se va por la garganta, va a 1 metro, vamos, a 1 metro por segundo, creo que es la velocidad más o menos. En cambio, cuando se infiltra el agua, pues la velocidad es 1 metro por día. Eso lo que te hace es que se ralenteciendo, y entonces va a llegar al río, pues en verano, que es justamente cuando la necesitamos, a las gargantas, ¿no? Entonces, antes esa función también de ir enlenteciendo el agua también lo hacían las nieves. Antes había nieves perpetuas en la Sierra de Aldanueva, por el siglo XVIII o por ahí. Había nieves que en verano y en invierno había nieve. Eso ya se ha perdido. Ahora este año como máximo hemos tenido 15 días, vamos, un mes, y en los últimos años nada. O sea que ese trabajo no lo puede hacer la nieve, y entonces se trata, o sea, de utilizar todas esas regueras para infiltrar el agua y así de alguna manera ir cebando los acuíferos, ¿no? Entonces, pues hemos estado haciendo bastantes campos de trabajo, y ahí es donde hay presencia de mujeres, no en la comunidad de regantes, en los trabajos voluntarios, currando como locos. Pero no, en las reuniones, vamos, en la comunidad de regantes no somos mayoría mujeres. Vamos, por lo menos la presencia, en las reuniones y en todo, ¿no? Vale. Y bueno, pues han venido, han colaborado los de la Universidad de Granada, entonces bueno, ha tenido casi, bueno, bastante impacto, y eso ha habido mucha implicación de voluntarios, pero no ha habido mucha implicación de la comunidad, o sea, de la comunidad de regantes. O sea, no, la gente que participaba en estas limpiezas de reguera de, de la sierra, pues no eran, no, había algunos, pues algunos éramos de la comunidad de regantes, pero muy pocos, ¿no?
Entonces, bueno, a continuación de eso, también siguiendo el procedimiento mismo de los de Granada, pues los del CSIC han hecho una investigación para obtener los datos de realmente cuando se hace este trabajo de meter agua en las pesqueras, cuál es el agua que llega a la garganta en el verano, ¿no? Entonces han sacado una comunicación y todo eso, y ahora dice que van a hablar con la Confederación Hidrográfica del Tajo, porque parece ser que solo con 3 o 4 regueras que hemos recuperado, muy pocas, o sea, 4 o 5, que son, no son muchas, pero bueno, son las de más impactos en la sierra, pues hay un aporte de un 25% más de agua en la garganta, ¿no? Entonces, son unos datos que muy interesantes y que se podrían utilizar, desde luego, si es que quisieran preocuparse realmente por el futuro y por cumplir todo esto que están diciendo en la ley de tener ríos todos en buenas condiciones, pues es que favorezcan favorezcan las concesiones y favorezcan los regadíos tradicionales, ¿no? Entonces, ese es un proyecto que después, si queréis, os hacéis alguna pregunta, y seguimos hablando del tema. Y después el otro proyecto es uno que queremos iniciar, pero no hemos iniciado, pero para eso necesitaremos de mantener las concesiones, porque si no, ni siquiera lo podremos utilizar, porque es la recuperación de fincas que están las más altas de la montaña, que también se abandonaron, porque aquí cuando se crearon los regadíos toda en esta zona, cuando se crearon los regadíos de abajo de- del Tietar, pues se dejaron de cultivar todas las zonas estas, entonces hay muchas fincas que están muy altas, pero que al estar en montaña, pues tienen mucha dificultad para hacer cambio de cultivos. Entonces ha salido el robledal, antes eran bancales y eran cultivadas, pero se han perdido, y entonces ahora no te las dejan cultivar, o sea, con lo que están de alguna manera impidiendo que se utilicen como zona de cultivo. Y bueno, parece ser que sí. Entonces, el proyecto que queremos hacer, porque cuando hubo el incendio aquí en la zona de La Vera, en Aldanueva, en el 2020, hubo un incendio bastante gordo. Se quemaron como unas 4.000 y pico hectáreas, prácticamente se quemó, vamos, la mayor parte de la Sierra de Aldanueva, que es bastante grande, se quemó. Sé que también afectó a otros pueblos, pero lo más gordo fue en Aldanueva, ¿no? Entonces, la finca nuestra pues está como a 900 metros, está en la zona, está en toda la zona en medio del incendio, y así nuestra finca como la del vecino, que es ganadero, o sea, pues se quemó todo, todo, todo alrededor, y esa parte se quedó, o sea, sin quemar, ¿no? Igualmente pasó pues en las zonas de un poquito más abajo de la gente que tenía las tierras trabajadas. Entonces, es plantearnos, o sea, ahora mismito la sierra otra vez después del incendio, porque encima no se retiraron ni los árboles quemados, ahora mismito ahí, o sea, dentro de unos años es otro nuevo incendio en lo que va a ocurrir. Entonces, el planteamiento es utilizar, ya que tenemos, o sea, tenemos en teoría las concesiones. Tenemos entonces, y podemos, porque parece ser que cuando hay bancales es obligado que te dejan, o sea, se cultivan, eso quiere decir cuando hay bancales que en un día fueron tierras cultivables, entonces te pueden recuperar. Entonces sería con Proyecto Mosaico, que no sé si lo conocéis, pero que ha trabajado en la Sierra de Gata, en el norte también de Cáceres, pero ahora pues se ha extendido también a nuestra zona pues, después del incendio, y vamos, y en general a toda la Vera. Y entonces es tratar de hacer esos cortafuegos o sea, sería plantear el cambio de cultivos a la castaño, o sencillamente limpiar las fincas, pero claro, no hay una motivación, si no hay una producción, no va a haber una motivación para limpiar la finca, pero sería conseguir el financiamiento para limpiar las fincas y hacer esos cortafuegos productivos, que nos parecen, o sea, es que si no se hacen, estos incendios macros van a continuar, ¿no? Entonces, estas dos cosas que me parecen muy vitales, tanto el mantener el agua, pero no solo mantener el agua en nuestra zona, es que si no la mantenemos el agua en nuestra zona, si no mantenemos el agua en nuestra zona, no va a haber agua tampoco abajo. Entonces, o sea, hay que reivindicar este valor ecológico muy importante de las regueras tradicionales, y el otro es la posibilidad o sea, de en zonas de sierra, sobre todo en la nuestra, que está llena de robledal y de tal, pues hacer claros, pero que sean productivos, que no sea sencillamente meter maquinarias, porque encima, además de que son estrechos, eso es un impacto ambiental horroroso y no tiene nada más ningún sentido, ¿no? Y encima que además podría suponer pues movilizarles económicamente esa zona, ¿no? También se está planteando, también con La Vera nos alimenta, por ahí está Laura,
pues el después recuperar también huertas, pero claro, igual, si no nos mantenemos las concesiones, o sea que estamos queriendo hacer un esfuerzo y un trabajo por la recuperación, y si nos van a, o sea, nos van a quitar el agua, nos van a quitar las herramientas con las que podemos trabajar para tener un futuro en estos pueblos, porque además, o sea, es que sin agua no tenemos nada. Tenemos un desierto, o sea, tenemos un desierto. Ujú. Entonces, esos dos son los proyectos. Después ¿cómo voy de tiempo? Pues un par de minutitos, Miriam. Vas bien, ¿eh? Vas a tope, pero Bueno, 2 minutitos bueno, más. no, porque me quedaban muchos temas, porque la organización de la comunidad de regantes, bueno, decir que en la comunidad de regantes, claro, en los años 70, que era cuando estaba todo a tope, pues había muchísima participación, bueno, en los 170 había reparto de aguas, había todo. En la actualidad, pues realmente está muy, muy desorganizada, porque además aquí la organización ha venido, como hay tantas, como la comunidad de regantes de Aldanueva de la Vera recoge tanta gente, o sea, la gente puede estar organizada mínimamente por cada una de las pesqueras, pero no como comunidad de regantes, ¿no? Entonces, ahora por eso decidí meterme en la directiva un poco, porque aquello, o sea, se veía la necesidad de meterle ahí tiempo y ganas, pues porque para poder tener actualizados pues todas estas cosas que nos va a pedir la Confederación, para poder meternos en proyectos como los que estaba diciendo, y para un poco de cosas, ¿no? Entonces, había muy poca gente con ganas de entrar, así que bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces estamos ahora en un trabajo, pues bueno, de cosas tan básicas como ir cogiendo los teléfonos de los vecinos, o sea, de los comuneros, porque no teníamos una base de datos, entonces tendremos que hacer una base de datos, después tendremos que ir haciendo, ahora que nos han pedido estos requisitos, tenemos que actualizar el censo, con lo que no tenemos vinculado los polígonos. Bueno, es un trabajo realmente tremendo. Pero bueno, es decir, que en eso estamos, ¿no? Y ahí decir, pues bueno, que la participación de las mujeres en este sentido siempre ha sido, o sea, tradicionalmente ha sido muy invisibilizado, pero como que siempre ha estado en momentos muy clave. Por ejemplo, quien hizo o sea, aparte del tradicional, ¿no? Que han tenido pues un trabajo de estar siempre un poco pendientes de los turnos, de estar trabajando en las fincas, porque ellas nunca iban a limpiar las regueras, nunca iban a las reuniones de regantes, pero ellas sí estaban trabajando en las fincas, o sea, que no es invisibilizado totalmente su presencia, ¿no? Pero además de eso, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha hecho el primer censo que se hizo en el año 2010, pues ahí también hubo una participación muy importante fue una mujer prácticamente la que lideró, que estaba en el ayuntamiento, la que lideró toda la recogida de datos que pudo hacerse para poder legalizar las concesiones, ¿no? Bueno, y ahora pues estamos dos mujeres metidas en la directiva, porque antes no había ninguna, y bueno, pues lo malo es que nos va a tocar hacer los trabajos que tradicionalmente hemos hecho, que es poner limpieza, poner orden y quitar toda la basura. Porque, escucha, porque yo en realidad por lo que me había metido era por el proyecto de lo del fuego, pero me va a tocar hacer muchas otras más cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Y después, ya te digo, en lo que decía Laura, pues en los trabajos en la recuperación de regueras, pues sí que hay ahora una presencia importante de mujeres, pero vamos. Entonces, bueno, estamos en ello. O sea, ahora mismito la prioridad es potenciar la comunidad de regante como organización y como participación para poder tirar adelante con todas las demás cosas, porque si no, o sea, no tiene futuro lo que estamos planteando de los otros proyectos, ¿no? Si no hay una implicación de la comunidad. Y ya está. Bueno, por ahí sería, yo creo que la participación. Después, si tenéis alguna pregunta, pues Muchísimas decís. gracias, Miriam. Bueno, Cuántas cosas en poquito tiempo, ¿eh? Bueno, luego vamos a tener tiempo para hablar, no os preocupéis, y aunque hayamos puesto la hora a las 6 y si el debate y el diálogo se alarga, pues por nuestra parte ningún problema tampoco, pero al menos que os podamos escuchar a las 3 en el tiempo que habíamos previsto, ¿vale? Y luego cuando acabe Noelia, pues abrimos el turno de preguntas. Bueno, Noelia nos acompaña desde la Mesa Social del Agua de Andalucía, que nos apetecía mucho conocer esta experiencia también. Muchas gracias, Noelia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a vosotras por invitarme. A mí me hace muchísima ilusión estar con vosotras hoy porque tampoco es el foro donde yo estoy acostumbrada a moverme y lamentablemente la Mesa Social del Agua tampoco somos ejemplos, somos muy poquitas mujeres las que participamos de esto, así que es un placer compartir con vosotras, súper interesante lo que han contado las compañeras también.
Bueno, yo os voy a contar la experiencia que estamos teniendo en Andalucía con la Mesa Social del Agua. Esto es, bueno, soy trabajadora de una organización sindical agraria y es esta organización la que forma parte de la Mesa Social de Andalucía y soy yo normalmente la persona que está, pero con un perfil técnico, o sea que mi capacidad también está bastante limitada. Importante por el papel de las pocas mujeres que formamos parte de esto, ¿no? La Mesa Social del Agua es una agrupación de entidades representativas de carácter social. No tiene entidad jurídica propia, es solo un foro que nosotros lo hemos bautizado con ese nombre porque nos parecía que representaba un poco los intereses de todas las organizaciones que formamos parte y actualmente somos 12 entidades las que formamos esta mesa social. Son los sindicatos, comisiones y UGT, las organizaciones ecologistas Greenpeace, SEO, WWF y Ecologistas en Acción. Está la Asociación de Operadores Públicos del Agua, que es a nivel nacional también, y hay entidades de investigación como la Fundación Nueva Cultura del Agua, la Fundación Sabia. Y por último, pues las organizaciones sindicales agrarias, dos de las organizaciones sindicales agrarias mayoritarias que hay en Andalucía, que son UPA y COAS, que es para la que yo trabajo. La Mesa Social del Agua nace en 2017 porque en ese momento se estaba redactando aquí en Andalucía un reglamento del uso del ciclo urbano del agua. Y en ese momento de confluencia de participación en torno a la elaboración de ese reglamento, pues coincidieron varias entidades, entre ellas pues Facua, que se me ha pasado mencionar, la Organización de Consumidores, también forma parte, y empezaron a compartir posiciones comunes. En ese momento, aunque ya empiezan a trabajar juntas algunas organizaciones, no formaban parte de las organizaciones agrarias. Se incorporaron después. Fue en 2018, un año después o así, cuando ya no se incorporó oficialmente a la participación, pero con un perfil bastante bajito. Aquí la Mesa Social del Agua ha echado a andar eh, con bastante frecuencia, nos hemos reunido con mucha frecuencia y hemos hecho muchos planteamientos a partir de 2020, que es cuando se empieza a notar una sequía brutal en Andalucía y que estaba afectando igualmente al sector agrario que al consumo urbano en algunos casos, ¿no? Eh, los objetivos de la mesa social, pues como veis, la escala es mínimo nivel Andalucía. Son organizaciones que tienen representación a nivel andaluz, incluso algunas a nivel internacional o otras a nivel estatal, ¿no? Entonces, claro, los objetivos del funcionamiento de esta mesa no son para nada tan concretos como los que estáis comentando, que son de actuar en el campo con proyectos concretos, sino que nuestra intención es, digamos, que crear un ideario, ¿no? Sino que crear planteamientos comunes eh, entre entidades que normalmente han tenido intereses o que se entendía que tenían intereses contrapuestos, ¿no? Y, y estamos teniendo una experiencia muy positiva, primero porque estamos aprendiendo mogollón los unos de los otros. Y por un lado, nuestra intención ha sido, con esos planteamientos comunes, poder llegar a las administraciones y decir, oye, somos un montón de entidades que pensamos lo mismo, venimos a tiraros de las orejas, que es lo que normalmente estamos haciendo. Y por otro lado, pues trasladar cada entidad, cada organización a su público planteamientos que de otra manera no llegarían. Por ejemplo, es cierto que lo que acapara los debates de las mesas sociales es el uso agrario, porque aunque tenemos entidades de otros colectivos, pues el uso agrario es mayoritario y sin duda principal problema, ¿no? Entonces, gracias a esta experiencia, pues hay entidades como sindicatos o organizaciones ecologistas que están llevando planteamientos sobre el uso agrario a sus foros, a su gente, con unos planteamientos comunes y consensuados por organizaciones agrarias y viceversa. En las organizaciones agrarias hemos tenido la oportunidad de recoger las ideas de las organizaciones ecologistas que en algunos ámbitos han llegado al campo de una manera como muy hostil, ¿no? Y trasladarlas de una manera bastante más cercana, porque al final nosotros en todo este tiempo de recorrido en lo que nos hemos centrado es
Crear planteamientos comunes que podamos defender todas las organizaciones que formamos parte de la mesa y en dejarlos por escrito. En algunas ocasiones hemos aprovechado procesos de participación como los que ha comentado Laura, del plan hidrológico, los planes especiales de sequía, y le hemos trasladado como mesa social nuestros planteamientos a la administración, con posiciones comunes. Posiciones que una organización agraria puede defender el mantenimiento de un caudal ecológico, del buen estado de los ecosistemas, y que una organización ecologista puede defender lo que el sector agrario necesita en X puntos con respecto a la gestión del agua. Y hasta ahí la experiencia ha sido positiva. No siempre todas las entidades hemos podido asumir todos los planteamientos que se han hecho, porque la manera de funcionar de la mesa social es un poco particular. A pesar de que parezca complicado, porque son entidades como con mucho, bueno, con mucho ente, nunca mejor dicho, como que va a parecer muy complejo llegar a consenso, nosotros funcionamos a demanda de las organizaciones que formamos parte y un poco a la actualidad, a la necesidad que va surgiendo. Tenemos un grupo de WhatsApp por donde hacemos el 90% de las comunicaciones de la mesa. Y es verdad que hay personas dentro del grupo que, mm, bueno, por el motivo que sea, son bastante cuidadoras del grupo. O sea, se molestan en que todas las entidades se sientan cómodas. Esto es un trabajo aparte, ¿sabes? Y dentro del funcionamiento, pues quizás es importante destacarlo porque creo que es importante para hablar del montón de tiempo que llevamos funcionando sin conflicto, como priorizando esos puntos de unión y no evitando los conflictos, sino, bueno, en algunos casos se ha entrado a debate, pero siempre se ha priorizado el mantener la unidad. Entonces, hay algunos planteamientos que desde la mesa social se han hecho, por ejemplo, con la regulación de regadíos de la corona forestal de Doñana, tan polémica. Pues hay organizaciones de la Mesa Social del Agua que pudieron sacar un planteamiento conjunto, mientras que organizaciones agrarias u otras no pudieron firmar, ¿no? Entonces, no pasa nada, siempre se ha dejado esa libertad de actuar. Ahora sí vamos todos a una, ahora podemos asumirlo y en otras ocasiones no. Y tampoco pasa nada. Entonces, es verdad que el funcionamiento mm, va siendo así, va funcionando y hasta ahora no hemos tenido necesidad de regularlo de otra forma, darle como más oficialidad, porque al final pues somos organizaciones con nuestro propio funcionamiento que hemos encontrado en eso en común y como os digo, pues creemos que lo más importante es mantenerlo. La mayor parte del trabajo que hacemos es consensuar planteamientos, o sea, como ideas, ¿no? Ideas en torno a cómo debe ser la gestión del agua, a las cosas que se deben cambiar en el ciclo urbano, en el sector agrario, en cuanto a ecosistemas, a la conservación de ecosistemas, el buen estado de las masas de agua, legislación, etcétera. Entonces, eh, tenemos muchos documentos elaborados que al final en algunas ocasiones hemos comunicado en prensa, en otras ocasiones hemos trasladado a la administración. El resultado de esto, pues a mí me gusta pensar que sí que está dando resultados porque, como os decía, pues gracias a eso estamos bebiendo de un montón de planteamientos que de otra forma no tendríamos oportunidad, pero bueno, normalmente molestamos un poco a las administraciones y tampoco es que podamos decir ahora mismo que ha tenido un resultado que nosotros hayamos planteado X cosas y se haya trasladado en ninguna normativa ni nada por el estilo. Pero bueno, sí que este movimiento yo creo que critica un poco de entrada, que haya surgido así, critica un poco de entrada los procesos de participación de las administraciones, de las que gestionan el agua. Aquí en Andalucía, además, entiendo que en otros sitios también nos pasa. Tenemos la mayor parte del territorio eh, que lo abarca la cuenca del Guadalquivir, que lo gestiona el Ministerio, y otras tres cuencas intracomunitarias que las gestiona la Junta de Andalucía. Y eso, ya solo por eso, pues se generan muchos conflictos en cuanto a la participación, pues a la hora de repartir responsabilidades. Y como a ninguno le gusta tener enfrentamientos con las entidades sociales, pues normalmente los procesos de participación nos dividen a las organizaciones ecologistas por un lado, a las agrarias por otro. Entonces muchas veces pues no tenemos ni siquiera oportunidad de sentarnos a hablar. Y
Y creo que eso, pues que nace también de ese déficit de participación, nace un poco este foro y en principio la administración no está participando con nosotros ni en nuestra idea. Nuestra idea es trasladarle los planteamientos a la administración para que los asuma cuando les parezca, si les parecen. Entonces, bueno, pues sí que quería a lo mejor comentaros un poco más centrado a las experiencias de comunidades de regantes que estáis hablando, que cuáles son los planteamientos que nosotros hemos hecho, porque como os digo, por la mayor parte de los debates los ha acaparado el sector agrario, y creo que hay como tres ideas fundamentales que han salido de la mesa social del agua y que están teniendo bastante recorrido. La primera de ellas es la idea de la necesidad de incorporar en la normativa el reparto social del agua. Porque, bueno, quizás aquí en Andalucía tenemos un modelo que se diferencia un poco de las experiencias que estáis contando, porque nosotros cuando hablamos de comunidades de regantes se nos viene a la cabeza automáticamente grandes zonas regables, dependientes de embalses, de grandes embalses, con comunidades de regantes de 2.000, 18.000 hectáreas, muchos comuneros, pero no siempre todo el mundo tiene la misma, bueno, o sea, no siempre no, prácticamente nunca, todo el mundo tiene las mismas oportunidades dentro de estas organizaciones, ¿no? Aquí la crítica es que parece que está todo muy organizado, pero la organización de esa gestión del agua lleva siendo la misma desde que se construyeron los embalses. Y las voces que participan de eso también siguen siendo las mismas. Entonces, lo primero es identificar la necesidad que hay de cambiar eso. Y sobre todo para avanzar hacia la incorporación de criterios sociales a la hora de repartir el agua, porque una vez que pasas todos los procesos legales que Laura ha comentado tan farragosos para constituirte en una comunidad de regantes, la experiencia que tenemos aquí es que solo prima lo económico y normalmente las comunidades de regantes están faltas de democracia porque en los órganos de decisión de estas entidades los que más participan son quienes más hectáreas tienen. Y claro, bueno, eso lleva siendo aquí tanto tiempo que, que bueno, hemos llegado a un colapso un poco, ¿no? También es verdad que aquí, a mí me gusta decirlo, que somos ejemplo de lo que no, porque quizás un motivo del que Andalucía sea pionera en esta experiencia, que hemos tenido la suerte de poder comentarlo en otros sitios de España con compañeras de otras entidades y siempre ha sido como, se ha destacado la voz de esta mesa, pues el principal motivo de que haya sido pionera en Andalucía es precisamente la escasez que sufre Andalucía. Y es que, aunque el impulso ha sido por la sequía que empezamos a sufrir en 2020, la clave ha sido identificar, que todo el mundo identifique que el problema no es de escasez, o sea, que no es de sequía, sino de escasez, que es un problema de reparto. Entonces, el planteamiento del reparto social del agua, imprescindible para que la gestión avance hacia el interés de la sociedad que formamos parte del medio rural y no solo, sino también de las ciudades, ¿no? En Sevilla, yo vivo en Sevilla, y en Sevilla no hemos tenido cortes de agua este año porque ha llovido en el último momento, pero era casi que inmediato, ¿no? Y bueno, también hemos criticado otras figuras que se contemplan en la normativa, como las cesiones de derechos, que a mí me gusta hablar de esto porque para mí es un ejemplo muy claro de cómo se puede llegar a mercadear con el agua estando gestionada tal y como está ahora mismo, ¿no? Es una figura que contempla la ley de agua y es perfectamente legal, pero tiene una dudosa ética detrás de eso. Y es que cuando una persona que tiene concesión de agua no la quiere utilizar, la puede vender a otra persona. Entonces, nosotros desde la Mesa Social del Agua, en pleno año de sequía, creo que fue 2021-2022, fue una de las noticias más mediáticas de la Mesa Social del Agua porque denunciamos que ese año se habían dado concesiones de agua, o sea, concesiones no, perdón, se habían dado dotaciones de agua a superficie de arrozal que no iba a poder regar
ni de lejos, porque no se acerca para nada a la dotación necesaria para sembrar una hectárea de arroz, se les había dado única y exclusivamente para que pudiesen venderla a otras zonas. Y nosotros teníamos un planteamiento alternativo. Oye, cread un banco de agua, creo que tiene otro nombre ahora mismo en la ley de agua tal y como está, pero que sería un banco público de agua que gestione y coordine la administración y que ese agua sea repartida con esos criterios sociales a los que nosotros apelamos. Entonces, bueno, después de hacer tantos planteamientos en torno al reparto social del agua, pues lo que nos dimos cuenta es que lo que hace falta es una gran reformulación de toda la normativa, de toda esa normativa tan antigua que tenemos, con la que estamos funcionando a tranca y barranca, sobre todo para incorporarle el criterio social, porque actualmente no mira para nada en el beneficio de, pues al final de la mayoría social que vive en el territorio. Y bueno, creo que no me dejo nada. No sé si creo que es mejor si surge debate y tenéis preguntas, porque siempre intento como contar mogollón de cosas y no sé si ha quedado más o menos claro, pero si Muchísimas queréis gracias. debate. Uy, perdona. Muchísimas gracias y si os parece cerramos aquí la parte de presentación.